En HE Radio presentamos AgroChile, con el gentil auspicio de Dicentro y por todas nuestras plataformas. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Son las 11:04 en vivo y en directo en este día domingo, ya 3 de octubre, ya cómo se nos pasó el año. Y por supuesto estamos como cada domingo a esta hora con el programa AgroChile, auspiciado por supuesto por Dicentro. Dicentro que está acá en La Ligua, puede comprar también a través de la página web y retirar en la casa central aquí en La Ligua, frente al estadio ahí, a la entradita de La Ligua. Y por supuesto, como cada domingo, tenemos grandes invitados y ya tenemos un amigo que es de la casa, ya, Eugenio Celedón, que nos va a acompañar esta mañana para conversar de distintos temas que nos atañen, de hidrogestión. Él es no sé si el dueño o el representante, nunca te he querido preguntar, pero bueno, qué gusto saludarte y tenerte y agradecerte, por supuesto, un día domingo, robarte una horita a tu familia para que estés con nosotros, Eugenio. Bienvenido a AgroChile. Bueno, buenos días, Hernán. Buenos días a todas las personas que siguen este programa, tanto en el audio o en el video, y que si no nos están viendo ahora podrán verlo después. Espero que esta conversación sea entretenida, útil, amena y que sirva para hacer más optimista el día y el continuar de nuestra vida. Así Dale, es. Hernán. Sí, oye, Eugenio, bueno, hasta los temas, ahí estábamos aprovechando de conversar mientras llegaba la pausa de las 11. Y nada, pues, te contaba pues, obviamente que me siento orgulloso de poder estar representando un proyecto que a todas luces tiene un buen futuro, que es el proyecto de la planta desaladora de la Universidad Federico Santa María, un proyecto que la verdad es que hemos ido conociendo, empezamos a conocer el año 2019 y nos comprometimos a apoyar y a presentarlo acá acá, lo presentamos acá en Petorca, también lo presentamos aquí en Cabildo. En Petorca lo hicimos junto a INDAP, junto al director regional de INDAP, y ha sido presentado en muchos lugares, ya el proyecto ya ha sido muy bien recibido. Me imagino que algo debes conocer del proyecto. ¿Qué te parece la idea de poder ya presentarlo, que pretendemos presentarlo ahora en noviembre? Bueno, primero felicitarte por esa designación, Hernán, porque creo que la labor de difusión que tú haces y el interés de buscar soluciones y mantener un espíritu en la gente de no quedarse detenida, sino que avanzar en caminos que resuelvan el problema de muchos, es de un gran valor y significa un voluntariado, a veces Sí, ha sido quijotesco, pero que a la larga va siendo efectivo, porque yo creo que sembrar es lo que finalmente produce fruto. Sí. Y respecto al proyecto, me parece que hoy día hay un enfoque bastante más adecuado de parte de Chile como país a nivel de sus diferentes cuencas, a partir de un trabajo que ha desarrollado la Mesa del Agua, ¿cierto?, en el Sí. Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección General de Agua, que apunta a generar planes de desarrollo, planes estratégicos por cuenca de gestión hídrica, que en el fondo busca conversar con la gente y encontrar, de acuerdo a las dificultades locales de cada cuenca principal, la forma de mejor resolver y de ocupar soluciones que resuelvan de la manera más adecuada los déficits y las necesidades de abastecimiento de agua de cada una de ellas. Y yo creo que ese es el camino, porque apunta a una mirada a largo plazo, significa entender el país no como solo el problema de hoy, sino el problema de hoy y del mañana, y de poder buscar que las inversiones que se ejecuten tengan una mirada a largo plazo Así es. y tengan una proyección. Porque sin perjuicio que hay muchas cosas que para nosotros pueden ser sorpresa y que definitivamente nos han ido cambiando la visión,
que muchas veces no las esperábamos, como todo este efecto del calentamiento global, Sí, el sí, cambio climático, sí. la disminución de la pluviometría, que en el fondo incluso puede cambiar la mirada respecto de las propias obras, porque las obras se diseñan y se proyectan en base a los datos que se tienen, Ujú, a la estadística y a las condiciones que en el fondo uno ha podido conocer. Hoy día se están mirando también con una visión de proyecciones de futuro, ujú. pensando en que hay un análisis que también hizo el país que tiene que ver con el balance hídrico nacional y que en el fondo se pone en situaciones más conservadoras y de sequía futura, para entender no solo cuáles son las necesidades que habría que resolver, sino que la posibilidad de que exista menos agua de la que tenemos hoy día o de la que hemos tenido a pesar de la existencia de este periodo largo de sequía. Así es. Entonces, todas esas cosas son buenas Ujú, y permiten sí. que soluciones como la desalación, que antes se veían tan lejanas, hoy día sean parte de los proyectos que el país desarrolla y que ha ido ejecutando en la zona norte Ujú. y que a lo mejor son las necesarias o parte de las soluciones necesarias que tengan valles como los de Ligua Petorca y Aconcagua y otros incluso más al sur. Sí. Entonces, la gracia que tiene estos planes estratégicos es permitir mirar un conjunto de soluciones y cuál es la combinación que va siendo la más adecuada en términos de posibilidades de inversión del país y de mejor uso de los recursos existentes y futuros, eh, para que vayan siendo realizadas las obras. Sí. Eugenio, hay dos puntos que tocaste súper importantes. Primero, eso de ser un poco un Quijote. La verdad es que no solamente yo, los profesores, los ingenieros de la Universidad Católica llevan aproximadamente 8 años trabajando en este proyecto y a honores, o sea, tienen muchas horas, muchas HH a honores y obviamente nosotros estamos acompañando hace 2 años también a honores y lo hacemos con mucho cariño, con mucha fuerza, porque creo que ahí donde tenemos que poner la fuerza en buscar el tema de la solución al problema hídrico, porque hemos visto en los últimos años que se ha utilizado el tema del problema hídrico en la provincia de Petorca y se ha utilizado de forma para ocupar puestos políticos, para tener un trabajo en la política y ganar plata en la política, pero no buscando la solución, no aportando a la solución. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, independientemente, muchas veces dicen, oye, los agricultores, oye, el agua la necesitamos primero los seres humanos, las personas, luego la agricultura, la minería, y vamos a jugarnos por aquello. Pero tenemos que trabajar duro en eso. Y en cuanto al tema de este proyecto, que es bien evaluado por todos lados, entonces este proyecto sí tiene vialidad. Y tiene viabilidad porque tampoco estamos inventando la rueda. O sea, la desalación está hace rato en el mundo entero. En el norte, tú lo decías, también en el tema del norte ya está ahí mucha, incluso Antofagasta, gran porcentaje de la población de Antofagasta consume agua desalada. Así que no es si la gran garantía que tenemos hoy día es que los precios han bajado muchísimo, los precios de poder armar la planta primero y después de poder generar la energía para meter el agua hacia los valles. ¿No es cierto? Y eso es súper potente en este proyecto, Eugenio, y que también, obviamente, las autoridades entiendan de que, porque nos pasó a nosotros cuando fuimos a conversar con el ministro el año 2019, con el ministro Moreno, que en un momento le dijimos de las platas, ¿por qué no habían plata para los embalses, el embalse Los Ángeles, por ejemplo? Y él decía que si iba a la subdere a buscar la plata, le decían que no hay agua con que llenarlo. Y ahora tenemos un problema tremendo aquí al otro lado. No sé si tienes información. Yo la única información que tengo es algo que salió por ahí de que tenían problemas de seguir con el embalse Las Palmas por un problema de cómo iban a llenar ese embalse. No sé hasta dónde puede hacer la idea, pero cuando un ministro dice que dependemos de los parámetros, de cuánta agua nos está cayendo para hacer los proyectos, yo no concuerdo con eso, ni estoy de acuerdo, porque creo que nadie tire la varita mágica va a decir que el próximo año va a ser seco o va a ser súper lluvioso y vamos a recuperar las napas y vamos a tener agua para llenar embalses. Entonces, eso me preocupa a mí, que las autoridades estén solamente
mirando y haciendo las cosas dependiendo de, sobre todo en las zonas de Petorca y La Ligua, del agua que cae, porque no tenemos cordillera, Eugenio. Sí, yo creo que es un problema cuando los proyectos se analizan con una mirada tan de corto plazo. Así es. Justamente el gran valor que tienen los planes estratégicos de gestión hídrica, los PEG, que en el fondo es lo que se plantea para las modificaciones del Código de Agua y que la Mesa del Agua los ha iniciado anticipadamente y que yo lo hallo algo plausible, de verdad, de las cosas creo que valiosas que se han hecho en el último tiempo y que permiten, como dije antes, mirar en el largo plazo los problemas, es entender que al país hay que mirarlo con una distancia de más de un gobierno, sobre todo en soluciones que son estructurales como las soluciones que se requieren para el agua, para el abastecimiento de agua. Sí. Y hay que mirarlo en un contexto global para cada cuenca, que también es lo que hacen los planes estratégicos, porque los planes estratégicos buscan resolver las brechas o los déficits, la falta de agua, no solo para el agua potable, que es fundamental, como tú señalaste muy bien, porque obviamente que no puede un país darse el lujo de que no haya agua para tomar para las personas, porque de eso depende la vida de cada uno de nosotros. Pero tampoco puede haber falta de agua para la agricultura, porque la agricultura es la que produce los alimentos, y en Chile la agricultura produce el orden del 70% para el consumo interno, y por lo tanto, también que nos falte la alimentación, no podemos depender de los países del extranjero, de las importaciones. Eso puede ser para una parte de ello, pero la necesidad de alimentarnos para vivir también es fundamental. Y también necesitamos de agua para los sectores productivos, porque si el país no produce, no tiene recursos o para importar los alimentos o para, en el fondo, para el desarrollo de la economía, para que haya trabajo, etcétera, etcétera. O sea, cualquiera de las líneas. Y tampoco, también es necesaria el agua para la mantención de la ecología o del medio ambiente, porque si nosotros deterioramos nuestro medio ambiente, lo que hacemos es vivir más mal y perjudicarnos desde el punto de vista del entorno y de la naturaleza que es parte de nuestra existencia. También es vida. Entonces, al final de cuentas, la gracia que tienen estos planes es poder mirar en un contexto de las necesidades más amplias, no solo específicas, no solo individuales, sino que de toda la comunidad, y poder producir soluciones. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la viabilidad de los embalses que están resueltos desde el año 2010, ¿cierto? Sí. Y que en el fondo más de una década que no se han construido, y ahora cuando se inicia Las Palmas, la concesionaria, yo también escuché por la prensa, o leí por la prensa que parece que ya es como una tónica que uno lee por la prensa, ¿no? Sí. Pero sí, también leí que en el fondo la idea era como eliminar o salirse, dejar la concesión porque estarían mal hechos los cálculos de capacidad de llenado. Pero si uno pensara de esa manera, es probable que sería absurdo que en provincia o en cuencas, como que me salí. No, estáis bien, te estamos escuchando. ¿Bien? Ya. Súper bien. O sea, o sea, digamos, en regiones como la cuarta región, ¿ya? Que tiene las cuencas del Limarí, del Elqui, ¿cierto? Que para allá se va un poco el agua que nos pertenecería a nosotros y no nos cae para acá producto de un tapón que tenemos ahí en la cordillera. En parte es así, porque justamente el Igua Petorca no llega a la alta cordillera, sino que las nieves de la alta cordillera se van para el norte, para el Chuapa, y para el sur, para Putaendo. Sí. Entonces, el tema es que Limarí, por ejemplo, tiene 1.000 millones de metros cúbicos en el conjunto embalse del sistema Paloma. Y Limarí, durante este largo periodo de sequía, desde el año 2006, que se inició la sequía en la zona centro-norte,
hasta el año 2015, que fue un año lluvioso, aunque no fue el más lluvioso, pero que permitió en la cuarta región volver a llenar todos los embalses. Limarí desde el año 2006 hasta el 2015, una década, pudo administrar sus recursos hídricos en los embalses del sistema Paloma y prácticamente mantener una capacidad productiva en el sector agrícola que fue importante, gracias a la existencia de esos embalses. De otra manera, no tendrían esa posibilidad. Así es. No la habrían tenido y no la tendrían a futuro. Entonces, cuando uno plantea el tema de los embalses, es una solución que no se puede pensar solamente para los momentos o para los años de sequía en que no llueve. Claro. Justamente el embalse tiene que estar existente, lo subrayo de esta manera, Sí. debe estar existente para que se pueda acumular el agua de los años lluviosos. Ligua Petorca, en el año 2015, en que pudo haber estado construido uno o dos o los 4 embalses de su plan de desarrollo, tuvo un 2015 igualmente lluvioso que la cuarta región, al punto que un río como el río Ligua o el río Petorca, que no habían escurrido durante prácticamente 10 años, ese año sí escurrieron. Así es. Y tuvieron agua suficiente, o una agua que en el fondo permitió que el río volviera a existir. Pero esa agua no se acumuló en ningún embalse. Así es. Por lo tanto, pensar solo en el corto plazo es una equivocación. Justamente las obras hidráulicas se entienden como obras mayores, y sobre todo las de Ligua Petorca, porque están pensadas para más de un año. Están pensadas para un funcionamiento multianual y deben existir para recuperar los recursos que se producen en aquellos años lluviosos para resolver los problemas de los años secos. Así es. Oye, estamos con Eugenio Celedón de Hidrogestión, que nos acompaña esta mañana en el programa Agro Chile, un programa que hacemos cada domingo para no solamente para los agricultores, hablamos de todos los temas y la importancia que tiene obviamente el recurso hídrico para las personas, lo más importante. Y lo hacemos con el gentil auspicio de Dicentro, un lugar donde usted puede encontrar todo para la construcción, para la minería, para la agricultura, un sinfín de artículos que le servirán. Puede comprar por la página web www.dicentro.cl y retirar ahí en tienda acá en la Ligua. Eugenio, sí, y por eso da pena los que estamos preocupados por nuestro entorno y por nuestra situación que estamos viviendo, de que las decisiones, y sigamos dependiendo de decisiones políticas, en el fondo. Y entonces, cuando ahora se está yendo el gobierno de Sebastián Piñera, y por lo menos me alegró escucharlo el otro día, cuando dice que dentro del presupuesto 2022 está contemplado tener recursos para el estudio de desalar agua. El agua del mar es inagotable. Lo hemos conversado con los agricultores luego que conocimos este proyecto y lo presentamos, es que ellos pueden estar en un entorno de pagar un 0,7, un 0,8 del metro cúbico, y obviamente este proyecto lo baja a 0,4, 0,5 puede llegar. ¿Y por qué? Porque genera su propia energía. Pero vamos a depender de que la voluntad política. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hicimos el seminario con don Juan Sutil, que tú estuviste con nosotros acá en La Vega, y hicimos también, antes habíamos hecho el proyecto de Félix ahí en Petorca, y ambos proyectos después fueron colocados en obras públicas, puestos ahí en concesiones, y se supone que se necesitan 45 días corridos para que el Estado se pronuncie si es de interés público o no es de interés público. Y producto de aquello, para poder continuar con los estudios y terminar de hacer un proyecto. Pero ahí están detenidos ya prácticamente 2 años, y no sale y no se hace el compromiso o la autoridad en este momento que está como en el ministerio o quien depende, declarado de interés público, no resuelven. Entonces, y ahí ya no se puede hacer nada. O sea, los dueños de los proyectos tienen que esperar tranquilamente que en algún minuto los llamen y le digan, oiga, no es declarado de interés público o es declarado de interés público.
y da lo mismo que la ley diga que hay 45 días, Eugenio. Bueno, mira, eh, efectivamente yo encuentro que tenemos una dificultad a nivel de país en la velocidad de resolver Así situaciones, es. sobre todo en el ámbito del tema hídrico, de las soluciones de agua. Y las Eh, emergencias, disculpa, pero, Eugenio, y las emergencias, porque hoy día es una emergencia, y no solamente en Petorca habiendo, es una emergencia en 6 regiones del país, en todo el centro del país. Sí, pero yo lo miro más Sí, ampliamente porque llevo más de 40 años de vida profesional en así el es. ámbito de las aguas Sí, y es parte de nuestra historia que es un rubro que no ha tenido la inversión que le corresponde en términos proporcionales respecto de otros problemas que son así es. necesarios de resolver a nivel nacional y que son legítimos. O sea, está claro que la salud es un problema prioritario, está claro que la vivienda es un problema prioritario, Así es. está claro que, qué sé yo, que la energía es un problema prioritario. Vialidad también fue un problema prioritario, pero en vialidad hay un tremendo esfuerzo de inversión que es permanente en un país que ya tiene suficiente cobertura desde el punto de vista del mejoramiento de caminos, Así es. de la ampliación de las rutas, de autopistas, etcétera. Yo no digo que se deje de invertir, pero se debiese, sobre todo frente a la realidad que nos es palpable y que hoy día a nivel de Estado, a nivel de gobierno, de todos los gobiernos, en el fondo ha sido reconocido como un problema que pasa a ser crítico, que es el cambio climático. Debiese haber una voluntad de mayor inversión en obras mayores, que tiene que ver con obras que necesariamente tiene que hacer el Estado. Y desde esa perspectiva a mí me pareció un artículo que leí de Félix Bogliolo, que es el proyecto de Agua de Atacama, que me Sí, pareció muy lúcido y de una mirada muy, muy correcta. Cuando nosotros estamos planteando a nivel país de la necesidad de ser más comunitarios, por decirlo de una forma de compartir en beneficio de todos, ¿cierto? sí, Y hay una transversalidad en términos de una mayoría que piensa que sí, que los que ganamos más debiésemos pagar más en impuestos o en beneficio de poder desarrollar el país de una forma mejor y que sea más equitativa y más justa, cosas que yo comparto, ¿cierto? Pero eso no se tiene que mirar solo desde el punto de vista de las lucas o de la plata, se tiene que mirar desde el punto de vista de, también de los recursos. Entonces, cuando Félix planteó algo parecido a el compartir los recursos naturales y ser equitativos en ese sentido, cuando en Chile tenemos una realidad de disponibilidad espacial, de distribución distinta del agua desde el norte hacia el sur y tenemos una sequía que afecta a todo el país, pero que en definitiva en el sur hay una cantidad de agua que es importante y que el país la necesita. así es. Si nosotros analizamos la realidad que tiene el país desde la tercera región hasta la séptima región, Ujú. que es un territorio que produce desde el punto de vista de la industria que está vigente, que se ha desarrollado, en que el país ha invertido asociado a las ciudades, a las instalaciones, a la infraestructura, a donde vive la población, produce el 70% o el 60% del Producto Interno Bruto, o sea, de la capacidad de riqueza que el país es capaz de generar. Y esa es la zona que hoy día está más afectada por la sequía. Es como de lógica básica, o sea, es como lo primero que uno piensa es que uno tiene que proteger ese sector y tiene que invertir lo necesario para que existan los recursos para que las poblaciones, que son las grandes ciudades, ahí Sí, tenéis tú Serena, Coquimbo, tenéis Valparaíso, Viña, tenéis Santiago, región metropolitana, sí, Rancagua, qué sé yo, sí. muchas ciudades que son importantes, grandes en la zona central, que también dependen del agua, ¿cierto? Y Sí. dependen de la industria y dependen del sector productivo que hay en su entorno,
que de otra manera, no habiendo agua, pasan a ser o pudiesen pasar a ser parte del desierto, pongámoslo en una situación muy límite, Sí. pero que tal vez no es tan límite. ¿Qué es lo que ocurriría en forma natural con toda esa gente? Tendría que emigrar y emigrar a donde hay agua. ¿Y donde hay agua? En el sur. Al final estás conduciendo a toda la población para tener que reinvertir, redefinir, volver a generar la industria, la agricultura y además hacinándonos a todos en una zona más pequeña o en una parte del territorio nacional. Sí. Cuando al revés, si nosotros analizamos la posibilidad de compartir el agua y traerla sin dañar a nadie, sino que mirando las necesidades de todas las regiones, incluso las del sur, que son las que tienen el agua, ¿cierto? Porque no es quitarle para que otros tengan, es repartir de una manera más adecuada y de una forma donde nadie se sienta perjudicado, sino que podamos darle oportunidad a una parte del país que está sufriendo Sí. una situación que perjudica a todos. Sí, permíteme hacerte un punto ahí. Tú estuviste ahí y llegaron unas personas, 4 o 5 personas, a hacernos una funa ahí cuando estuvimos con el seminario. Y estábamos con don Juan Sutil, que él pretende traer agua del sur, ¿no es cierto? Pero sacar no más allá del 5 o el 7% del agua en invierno, primero que todo. O sea, que no es nada comparado. Y Félix pretende traer el agua del sur antes de que desemboque en el mar y sacar un 5, un 6%, no más que eso, y trasladarla al sur. No es una cosa que vamos a dejar al sur sin agua, porque en el sur también tienen problemas, pero también hay ríos muy caudalosos que ojo, bueno, ahora salió un artículo, el agua no se pierde en el mar, o sea, si bien es cierto, es importante para el ecosistema, todo el tema, pero sacarle el 5% a esa agua que va hacia el mar no es perjudicial ni para nadie. Al contrario, es lo que tú dices. Estamos esperando las autoridades que la gente empiece a emigrar, que los pueblos en el norte vayan quedando como pueblos fantasmas. Yo creo que eso y otra cosa que me preocupa, Eugenio, que yo como tengo un medio de comunicación tengo que estar pendiente de lo que están diciendo hoy día los candidatos a la presidencia o los parlamentarios que van a la reelección y no he escuchado todavía en ello hasta el minuto a abordar de suma urgencia qué van a hacer frente a la catástrofe hídrica que tenemos en el centro del país. Porque aquí hoy día estamos con una escasez hídrica vigente de 1.3 millones de personas que están bajo emergencia agrícola. Emergencia, o sea, no es una cosa que a lo mejor va a pasar en un par de años más. Hoy día ya está instalado el cambio climático, ya está el problema en el centro del país y no encontramos ni la voluntad política, ni encontramos hoy día con el cambio que va a haber, ¿no es cierto?, en cuanto al presidente el próximo año. Y lo otro que se suma, ¿qué va a pasar con el Código de Agua dentro de la nueva Constitución? Que también es una incertidumbre. ¿Y es una incertidumbre para qué? Para toda la población y para quien quiera invertir en la agricultura. Porque cuando tú dices recién, muy cierto, de que el 70% del producto agrícola se vende acá en Chile, o sea, nos alimenta a nosotros. Entonces ayer un señor, cuando yo estaba con el Ceremi de minería y estábamos hablando del tema hídrico, un señor me escribió ahí por WhatsApp que él era partidario que había que cortar todos los paltos, porque los paltos se agarraban el agua y tenían a la gente sin agua. Yo le dije ahí, al aire, está bien, yo también voy a cortar un hacha y voy a pescar un hacha y voy a pescar una sierra y voy a cortar, pero ¿cuál es la alternativa para esa gente que trabaja en el agro, que trabaja en los predios agrícolas? ¿Cuál es la alternativa? Mira, ¿A dónde lo colocamos? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde se alimenta? Yo creo que lo que tú planteas en todo lo que me has comentado es muy correcto, porque varias cosas que fuiste señalando y yo voy a tratar de referirme a ellas. Lo primero que tú partamos por el final, digamos, de cortar los paltos, eso es como el sofá de Donoto, el cuento del sofá de Donoto. Claro. O sea, al final de cuentas, sí, efectivamente los paltos necesitan agua, pero la solución no es eliminar la falta de agua desde el punto de vista de quien produce, sino que es cómo resolvemos la falta de agua para disponer del agua que necesitamos para los que producen. De la misma manera que es disponer del agua que necesitamos para el agua de bebida.
de la misma manera que es disponer del agua que necesitamos. Entonces, eliminar el problema para no tener el problema, en vez de tratar de solucionar el Así problema, es. es una equivocación, creo yo. El esfuerzo que tiene que tener el ser humano es tratar de desarrollarse y no como nivelar hacia abajo, nivelemos hacia arriba. Entonces, todas esas obras, como tú bien señalas, que efectivamente tanto la vía marítima como la carretera del Requemos Chile que va por la cordillera, como las plantas desaladoras, como los embalses, son obras que suman trayendo recursos que significan disponer de un volumen o de recursos adicionales para resolver los problemas y no tener que reducirnos para cada vez ser más pequeños y más pobres, porque esa es la realidad. Así es. Sí. Entonces, y que consumen efectivamente porcentajes menores de las cuencas y en épocas en que el agua no está completamente utilizada, también esa es una realidad. Pero eso, como dije antes, hay que hacerlo conversando y en concordancia con la gente que en el fondo están los sectores que tienen el agua, para que no sientan que ellos también van a ser perjudicados, sino que sientan que son parte de una solidaridad país, y es lo que me gustó muchísimo del enfoque de Félix. Entonces, pero cuando te referiste a la funa que efectivamente existió al momento del seminario que se realizó sobre la carretera hídrica, yo entiendo esa funa como la rabia, la indignación, Claro. el desamparo, esa sensación de desamparo de mucha gente que sufre cuando le falta el recurso. Entonces lo que hay que hacer es ir a resolver para que no falte el recurso. Así es. Y la funa y la violencia y el ponerse en contra, yo siempre he pensado que no es el camino más constructivo. Yo lo puedo entender, pero no lo justifico por lo siguiente, porque todas esas soluciones que son obras mayores, estamos hablando de obras mayores porque la carretera hídrica cuesta, no sé si entre 6.000 y 15.000 millones de dólares. Sí. La solución marítima será un valor del orden, son cantidades de Muy grande, recursos sí. económicos grandes. Sí. Los embalses son recursos económicos grandes porque la mayoría de los embalses, cada uno de ellos cuesta, no sé, 150, 200, 300 millones de dólares. Entonces, son platas que no se pueden disponer ni existe la capacidad individual para resolver los problemas en esas magnitudes. Así es. O sea, al final de cuentas, la gente, los usuarios, los participantes, los ciudadanos o los vivientes en cada una de las cuencas, entre ellas Ligua y Petorca, le pidan al Estado, que es el lugar común de la comunidad toda, o sea, donde nosotros entendemos que todo el país pone recursos para resolver los problemas que no podemos resolver individualmente, sino que hay que resolverlo en forma comunitaria, y es el rol del Estado, ¿cierto? Sí. Y nosotros le pedimos al Estado que venga en nuestra ayuda, y eso es correcto. Sí. Pero yo miro la realidad de lo que me ha tocado acompañar en Ligua y Petorca y me da mucha lástima ver que no son capaces de ponerse de acuerdo para poder constituirse en organizaciones de usuarios, que es lo que el Estado necesita como contraparte. Así es. Para poder llevar adelante obras y que tenga alguien que represente a la comunidad que las va a necesitar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Ligua y Petorca con las juntas de vigilancia? Que son los organismos matrices de las cuencas, porque son los que, de acuerdo al Código de Agua, son los que tienen todos los derechos y deberes para poder administrar los recursos. Porque si nos llegan recursos, hay que administrarlos. ¿Y quién los va a administrar? Los tiene que administrar una organización reconocida por el Estado. Así es. Y esas juntas de vigilancia van a cumplir 10 o 15 años sin que se constituyan o sin que operen. ¿Qué es lo que ha pasado con las CASUB? Que al final todos los chicos se marginaron. ¿Y se marginaron por qué? Porque
porque al final no son capaces de ponerse de acuerdo suficientemente entre todos y no son capaces de ver los problemas comunes que tienen y lo que es más lamentable, y lo digo con mucha verdad, digamos, Sí, y con pena, porque me ha tocado ser parte de esos procesos, lo que es más lamentable es que no puedan entender que el estar juntos y el avanzar en soluciones comunes, reconociendo las dificultades que tienen cada uno de los sectores, pequeños, medianos y grandes, eh, es necesario para que realmente puedan resolver bien sus problemas. así es. Entonces, no se trata de pelear por la gota que existe, se trata de traer más gotas para tener un chorro Ujú, ujú, sí. y para que ese chorro alcance para todos. Y Y el si pro- no están todos sí, de acuerdo y si no tienen las instituciones necesarias, no lo van a lograr, a pesar de que el Estado pueda tener la convicción y pueda tener toda la disposición para hacerlo, necesita una contraparte que realmente los represente. Y sí, yo les hago un llamado a que realmente se junten, porque existen soluciones que han sido eficientes y que han hecho cosas en la zona, fundaciones y otros mecanismos que han buscado ayudar. Pero al final de cuentas, la institucionalidad del país es lo que vale y las cosas tienen que estar dentro de las reglas del Estado. Y las reglas del Estado pide que existan organizaciones que representen a las personas y que se constituyen en organizaciones comunitarias como contraparte de las acciones del Estado para poder avanzar. así es. Y Oye, yo creo que ahí tú tienes una tremenda labor, porque yo creo que lo que te han encargado de parte de la universidad de promover la planta desaladora es una plataforma, es un tremendo sí, potencial, porque la planta desaladora también lo va a necesitar para congregar a la gente en las organizaciones de usuarios que se organicen y que aprovechen además las instancias de ayudar a resolver a todos aquellos que están más dejados de la mano de las soluciones, sí. como que terminan siendo parte de los irregulares o de los ilegales, Ujú. pero en el fondo son los más pequeños que necesitan resolver sus problemas de subsistencia. Así es. Oye, estamos con Eugenio Celedón, son las 11:41 este día domingo, en vivo, en directo. Recuerde, si llegó tarde a este programa, lo vamos a subir, por supuesto, a toda nuestra plataforma. Lo hacemos con mucho cariño hacia el mundo agrícola y, por supuesto, hacia el mundo de lo que está ocurriendo en nuestra región, en nuestro país. Eugenio, sí, la verdad es que para resumir lo que tú acabas de decir, o sea, el chico, el que tiene 10 paltos, o el que tiene una plantación de lechugas solamente, o el que tiene 1000 o 2000 paltos, necesita el mismo recurso, necesita la misma agua. En cantidades tal vez diferentes, pero necesitan la misma. Entonces, eso lo tiene que llevar a entender que tienen que estar juntos. Y que cuando el Estado, uno va a golpear la puerta del Estado, es muy diferente si vamos 10 a que vamos a 10 a representar a 1000. Ah, porque, oye, representan a 1000. No, este viene solo, porque no lo vamos a tomar en cuenta, porque este viene solo. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender de que la única manera, y yo he escuchado y he conversado con varios agricultores que están tratando de generar esa unificación, pero aparecen los que no están de acuerdo. Y aparte de no estar de acuerdo, no aportan a la unidad o no entienden que las diferencias en cualquier organización, de cualquier tipo, siempre van a haber diferencias de opinión respecto a lo que queremos. Pero tiene que haber Mira, algo que nos una. ¿Y qué nos une hoy día? Un problema que nos afecta al chico, al más grande, a todos nos afecta, que es el tema hídrico, Eugenio. sí, mira, eh, yo creo que para ponerlo en términos de una cosa simple de entender, cuando en una familia hay poca comida y hay que repartirla entre los papás y los hijos, ¿cierto? Sí, Bueno, uno en el instante que hay poca comida siempre trata de privilegiar a los más débiles así es. y Oye, los que tienen una proyección de futuro, sí, ¿cierto? Por lo tanto, va a buscar de seguramente que los hijos se alimenten mejor y los papás eh, dispondrán de ese poco que les tocaba para compartirlo o para distribuirlo mejor entre los más pequeños. Sin embargo, si los papás no comen, también mueren. así es.
y los hijos quedan desvalidos. Por lo tanto, la tarea de la familia no es seguir repartiendo siempre lo poco que no les alcanza, sino que hacer un esfuerzo para que haya más comida en la casa, ¿cierto? Así es. Bueno, en el agua pasa lo mismo. Si nosotros tratamos de repartir lo poco, siempre vamos a estar peleando por lo que no nos alcanza. Y evidentemente es probable o es necesario que los más pequeños, que porque les falta para cubrir la hectárea que producen, que es su único recurso y que es su sobrevivencia para el año, requieran de que los más grandes tengan que hacer un mayor sacrificio. ¿Por qué? Porque es distinto lo que puede tener de ingreso alguien que tiene 200 hectáreas o 50 hectáreas que lo que puede tener alguien de 1 hectárea que le alcanza seguramente no para invertir o reinvertir, sino que solo para sobrevivir. Pero tampoco eso puede permanecer en el tiempo de esa manera, porque también los grandes se cansan o mueren, ¿cierto? Y se van por otro lado. Y eso perjudica también la economía local. Así es. Si al final de cuentas la comparación no es diferente. Entonces lo que hay que hacer es tener como claridad de que hay que salir a buscar nuevos recursos. Y es el tema de la desaladora. Si hay una concesionaria que dice que en los cálculos no le da el agua para mantener el proyecto que pensó que era el que tenía que realizar, y existe un proyecto que trae agua del sur para el norte, y va a haber una capacidad de embalse desarrollada por esa concesionaria, significa que le vuelve a viabilizar su proyecto. Así es. Por lo tanto, es un incentivo para el Estado que se ejecuten esas obras de trasvase, ¿cierto? Existiendo agua en el sur, para que realmente lo que está ejecutando, que recibiría agua en las épocas de lluvia, pero en las épocas de no lluvia podría recibir agua desde el sur, Sí. también tenga viabilidad. Sí. Entonces, esas son las formas de resolver el tener más y no pelearse por lo poco que existe. Y de hecho se dio algo muy bonito aquí en el tema del tema de Félix con la universidad. Félix, obviamente, yo en un momento llegué a enojarme con Félix porque decirle, oye, Félix, deja de mandar al chat que tenemos, que tú también estás en el chat, de cosas contra la desaladora. Más bien hace que tu proyecto se viralice y sea bien visto y sea, ojalá al día de mañana evaluado de buena manera en concesiones. Y te prometo que este proyecto que hoy día estamos empujando, le dije yo, podría servirte a ti también. Y lo puse en contacto con Pedro. Y hoy día Félix me agradece porque se está haciendo un convenio entre la universidad y Félix con el proyecto Agua Atacama. ¿Por qué? Porque el proyecto de Félix trae el agua, la deja en la orilla costa, pero tenemos que subirla hacia los valles. Y subirla hacia los valles es un gasto de energía enorme. Entonces, igual que la desaladora, correcto. La desaladora le pone la facilidad de subir el agua a bajo costo hacia los valles. Entonces, hoy día ya se hizo una alianza, se está firmando una alianza entre ambos proyectos. Y eso es lo que tú acabas de decir, y acá eso es lo que hace falta en nuestro país, que entendamos que podemos tener diferencias, pero hay algo que nos tiene que unir. Exactamente, yo creo que eso es lo que nos falta como país, más unidad y generar sinergia. Sinergia significa generar movimientos positivos que ayuden a todos, que 1 más 1 no son 2, sino que es un potencial. O sea, el esfuerzo sumado a cada uno no es solo la suma, es un multiplicador. Así es. Y eso es lo que nos falta como país, que yo creo que es que tengamos una visión más cariñosa de unos con otros. Sí. Más cariñosa de unos con otros. Sí. En la política, en el trabajo, en la vecindad, en la búsqueda de soluciones comunes, que en el fondo al final entendamos que yo cedo un poquitito porque no hay ninguna solución que no tenga obstáculos y no hay ninguna solución que no genere problemas. O sea, todas las cosas requieren de que yo gano algo, pero junto con ganar algo pierdo algo. No hay ninguna solución en que no se pierda algo. Así es.
Pero lo que hay que evaluar y lo que hay que tener un sentido común es que si lo que yo pierdo, aunque es valioso, sea un mal menor frente a un bien mayor, que es lo que logro. Así es. Y yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener como país y lo transmito con mucho cariño a todos los que en el fondo defienden el medio ambiente, a los que miran en la ecología y el entorno, que a todos nos importa. Si al Así final es. de cuentas todos queremos vivir en un lugar mejor, pero no se puede mantener un statu quo para que todo quede sin tocar, que finalmente nos impida la Desarrollarnos. capacidad del desarrollo. Sí. Porque el desarrollo es necesario para la vivencia del ser humano también. Ujú. Por lo tanto, la misma naturaleza destruye para construir. Cuando erupta un volcán, produce incendios, se lleva bosque, cambia la topografía, la lava cubre determinados sectores, pero nacen los arreboles, los renovales, quiero decir, ¿Sí? y nacen en el fondo. O sea, se genera una nueva naturaleza que también produce beneficios. Así Entonces, es. Sí. yo creo que al final tenemos que ser capaces de comprender y de aprender de nuestro propio entorno, eh, pero ser suficientemente amplios de criterio Ujú. y con una capacidad de escuchar a los demás para entender dónde están los dolores, las Sí. necesidades y las debilidades de cada uno y tratar de ser lo más justos posible en la forma de resolver, pero resolver en última instancia y no estar siempre en una situación de statu quo y, como tú dices, dejando pendientes las cosas, no cumpliendo con los plazos. Por último, ¿sabes? Tenemos un mal del chileno nosotros. No sé si te has fijado que como que nosotros los chilenos nunca somos capaces de decir no. O sea, preferimos no decir nada, preferimos postergar, preferimos no comprometernos en una negativa, porque decir no es doloroso, porque la otra persona se puede sentir mal Sí. o puedes quedar como, pero mucho más claro cuando uno no quiere algo, decir no, o no puedo, o no quiero, Ujú. que no decir nada y hacer que las cosas se mantengan en la nebulosa Así es. y que la otra persona no sepa qué resolver. Bueno, eso nos pasa, yo pienso, con las decisiones de concesiones Ujú. respecto de definir bien público o no bien público, de cosas que son necesarias y que por último, si se saben que no se van a hacer, se tienen que buscar otra forma de resolver. Sí. Oye, Eugenio, quiero agradecerte ese mensaje súper potente, el mensaje que tú, durante todo este rato que hemos estado conversando, en cada momento le has dado mucha importancia a la unidad, le has mandado el mensaje a los agricultores, a las comunidades de agua, a las APR, es que hay que unirse tras un mismo objetivo, que es buscar la solución y empujar, porque lo hemos dado cuenta con esta pandemia, nos dimos cuenta que la gente, hubo un estallido social. Si bien es cierto, tú y yo, a lo mejor que somos adultos, no estamos de acuerdo con la violencia que se usó, con atacar a los pequeños negocios, destruir y todas esas cosas, no vamos a estar nunca de acuerdo. Pero sí se reactivó el Parlamento y se empezaron a sacar leyes y se empezaron a sacar cosas, tanto el gobierno como el Parlamento, a hacer más pega que lo que hacían antes. Entonces, los que dirigen este país, los que manejan los recursos para generar estos proyectos que estamos hablando de solución en el tema hídrico, son personas que necesitan también un poco de presión, pero presión de buena manera, de buena forma. ¿Y cómo se presiona? La unidad de lo que tú has estado pidiendo durante todo el programa y lo has hecho en otro programa que ha estado con nosotros. Eso es súper relevante, Eugenio. El que entienda a la gente que nos está escuchando que no hay otra forma. Es unidad frente a un problema y entendernos y mirarnos a la cara y respetarnos uno a otro con las diferencias que podamos tener de opinión en frente al problema. Así que yo siempre te voy a agradecer que cada vez que te invito a un programa, bueno, en uno de los programas no pudiste, tuviste un inconveniente ahí, pero nos mandaste y nos avisaste y que nos pudimos también contactar con otra persona que tú no hiciste el puente ahí.
Es que generemos cada vez que podamos, generando más conciencia de que sí están las soluciones, pero las soluciones van en vía de esta unidad y sobre todo lo que tú siempre has señalado, las comunidades de usuarios no tienen que estar separadas, tienen que estar unidas frente a un mismo proyecto que sea, ya sea una planta desaladora, ya sea un tranque, ya sea otra forma que tú has dicho también que se podrían hacer, ¿no es cierto?, frente al grave problema que tenemos de sequía, que también yo lo vuelvo a repetir, y lo he dicho a algunos periodistas que me han llamado de algunos canales de televisión. Aquí todavía hay agua en el valle. ¿Hay menos agua? Sí, hay menos agua, pero todavía sacan el agua de un pozo, la suben a un camión aljibe y se la llevan a la señora Juanita 3 kilómetros más allá. O sea, no estamos trayendo agua de Arica ni de Punta Arenas. Todavía hay agua en el valle. Hay poca, pero hay. ¿Está mal distribuida? Posiblemente. Pero se está todavía con agua. Y mientras tengamos agua, no nos confiemos, hagamos para que haya más agua y no menos agua. Mira, para ir terminando. Sí, comparto lo que tú dices para cerrar, porque sé que estamos al final del programa. Sí. Primero te agradezco la invitación. Siempre yo digo, ¿para qué me invitan? La verdad no sé si tengo cosas tan interesantes para conversar, pero al final la conversación es entretenida y a mí me gusta y creo que tiene sentido. Me recuerdo de algunos de los comerciales o de las campañas que hemos tenido en el último tiempo en el país y que hablan de la importancia del voto. ¿Cierto? Decían, vaya a votar, porque si usted no vota, finalmente está sujeto a que los que votan elijan por usted en vez de elegir lo que usted quiere. Así es. Bueno, yo creo que en las comunidades de usuarios no es distinto, es similar. Marginarse es permitir que otros, que a lo mejor no piensan como yo, tomen las decisiones que son distintas a las que yo habría querido. Y no pude, ni tuve la oportunidad, ni la voy a tener, de haber expresado lo que yo creo que es lo que es correcto o lo que es mejor, porque no concurrí a ponerlo compartiendo con todos los demás que son personas que tienen la misma situación, la misma condición y las mismas oportunidades de ayudarnos unos a otros, porque somos comunidad. Sí. Entonces, ese es el conjunto, ese es el valor de la comunidad, es a lo que yo llamo que deben participar, porque además el Estado no se entiende con las personas y no va a ir a preguntarle a la señora Juanita qué opina. Así es. Porque el Estado se va a entender con las juntas de vecinos, con las comunidades de agua, con las juntas de vigilancia, se va a entender porque es lo que necesita para poder llevar adelante su trabajo. Así que te agradezco una vez más, Nan, de esta invitación. Me encanta conversar contigo porque además son siempre conversaciones entretenidas. Sí, y sin pauta, y sin pauta, para que sepa la gente, sin pauta, aquí no hay pauta. No, es puro ir dialogando nomás. Y aprovecho de agradecerle a la gente que escucha y ve este programa, que nos tenga que soportar y que ojalá les sea entretenida o sienta que valió la pena haber estado acompañando este tiempo. Por lo menos los que estamos aquí, tú y yo, lo hacemos con una voluntad positiva y con muchas ganas de que todos... De aportar que todo en este país sea para mejor. Sí, y de aportar. Eugenio, gracias por compartir con nosotros este domingo. Estuvimos con Eugenio Celedona, él es de hidrogestión, una persona que ya, como él lo dijo, 40 años. Así que conoce el tema hídrico, conoce las soluciones, y esperemos que nos acompañe en ese seminario que queremos hacer en noviembre con el proyecto de la planta desaladora de la Universidad Federico Santa María. Nos vamos a esta hora y regresamos el próximo domingo con otro gran invitado como el que hemos tenido esta mañana. Chao, gracias. Hemos presentado Agrochile por HE Radio y HE Televisión y por todas nuestras plataformas con el